El sol de Venezuela nace en el Esequibo. En estos tiempos de julio, nada más y nada menos, de verdad que uno tiene que ir construyendo y fortaleciendo nuestra doctrina militar bolivariana. 240 años del natalicio del padre Bolívar, pero igualmente un bicentenario perfecto del cual es hoy un referente de lo que está ocurriendo en la República Bolivariana de Venezuela, del cual se cumple este bicentenario de la batalla naval del Lago. Es recordar a Padilla, pero es también ver que desde el 2021 con Carabobo, desde 1821 con Carabobo, 1823 con la batalla naval del Lago. Es ir fortaleciendo esos hitos históricos de cómo se expulsa el Imperio Español. Y en esta semana de Caracas no podía faltar que veamos cómo el coloniaje desde hace 500 años se instaló y tuvo que venir Bolívar a irrumpir para expulsar al Imperio Español. Por eso es que todos estos temas que van concatenados con un nuevo modelo civilizatorio, y es lo que hoy irrumpe en muchas partes del mundo. No es casual que en esta América meridional esta visión de entender que tenemos que ser libres, independientes, soberanos, son postulados que gravitan hoy hacia una nueva fórmula del cual no podemos tener dependencias, nuestros recursos naturales. ¿Por qué nos querían a nosotros aquí? Para llevarse las cosas, para que la materia prima local fuese procesada fuera. Grandes retos hoy, porque no es casual que tengamos 930 medidas coercitivas unilaterales. Son temas que cuando uno habla del episteme de Bolívar, es recordar de cómo llegó el comandante Chávez con una filosofía constitucional. Y el esfuerzo hoy que hace nuestro gobierno, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y el gabinete económico, es importante hoy ver cómo existen diferentes estrategias para que dentro de lo que gravita hoy en el mundo, pero muy especialmente en nuestra tierra, que son las medidas coercitivas unilaterales, podremos saltar adelante. Es un esfuerzo, pero tú eres el protagonista. Y por eso es que el referente informativo no puede quedarse atrás viendo meras circunstancias. No es casual hoy que estemos en una armonización tributaria, del cual la participación y el fortalecimiento de todo el poder municipal y estatal se esté configurando. Parte de propuestas de reuniones que hay, gabinete económico, sector empresarial, pequeño, mediano, emprendedor. Son esos temas hoy que van concatenados con una realidad nacional, un espíritu nacional. Por eso es que ir a lo importado tiene hoy nuevas fórmulas de ver que el que traiga algo o el que quiera traer algo para esta visión de nuestra identificación económica tiene que pagar impuestos. Ese es el gran reto para ir protegiendo a todo el andamiaje que se está haciendo, que viene sin duda de ese hito histórico de 1821, cuando el padre Bolívar expulsó en Carabobo de toda ese coloniaje, y en 1823 se le dio el jaque mate en Maracaibo. ¿Por qué hacemos todas estas explicaciones? Porque hoy vamos a hablar de Bolívar. Tenemos hoy un invitado de lujo, un profesor Iván Salcedo Uzcategui, fue premio en las formas de fuego. Yo siempre presento este libro, Iván,
Yo en estos días lo presenté y no podía faltar que tú nos dieras unas pinceladas. Quiero saludar a la UNEFA, al mayor general Pascualino Angiolillo Fernández, al esfuerzo permanente que se viene haciendo dentro de nuestra Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada. De todo esto que estamos hablando, que son pinceladas que hace nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quiero saludar al militante, al de abajo, al de a pie que camina y anda, en esas fórmulas que hoy vemos que ante las 930 medidas coercitivas existen un gobierno que está buscando soluciones. No está buscando entregar cosas, no, por el contrario, estamos buscando sincerar, respaldar y proteger a nuestro pueblo. Es Nicolás. Saludar también cuando uno habla del militante de nuestro partido, a Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, mira, fíjate, Iván, la guerra es la mera continuidad de la política por otros medios. Para llegar a 1821, 1823, bicentenarios perfectos que hemos tenido. Y hoy es un combate permanente contra el imperio norteamericano. Antes era el imperio español, hoy era el imperio norteamericano. ¿Qué podemos decir de todo esto? La política por otros medios. Tú como estudioso, sí, eres ya parte de la Cátedra de Derechos Humanos de la UNEFA. Muchas gracias, profesor. Buenos días. Eres parte Muy de amable. la Cátedra de Derechos Humanos. Yo como coordinador quiero saludar igualmente a todas y todos los profesores que vienen por aquí, los que están viniendo para acá, son parte de la Cátedra de Derechos Humanos, Nicolás, lo que hace la UNEFA hoy. Nuestro ministro, Vladimir Paino López, un saludo a usted y a todos nuestro Estado Mayor Superior. Ayer saludé a nuestro Mayor General Wilder, quien es nuestro inspector, ¿vale?, de la Fuerza Armada, sí, a nuestro Mayor General Ferrer, de Sandrero, igualmente es nuestro viceministro de Servicios, igualmente saludar a Renier, que entró en planificación, un saludo, pero también a nuestro Mayor General Osorio, ¿vale?, viceministro de Educación para la Defensa, viene por ahí, volviendo a retomar a lo que es el cuadro de lo que es lo estratégico, que es la educación militar. Bueno, buenos días, profesor. Muchas gracias por esta invitación. La política por otros medios, ¿vale? Sí, bueno, nosotros tenemos que estudiar, seguir estudiando a Bolívar. Bolívar es un hombre que comenzó abriendo caminos. Imagínate hace 200 años atrás, en los tiempos de la independencia venezolana, pensar en que la autoridad ya no iba a ser un rey, pensar en que se iba a construir una república, era algo inaudito. O sea, ¿cómo es posible que un súbdito del rey se rebele contra el rey? ¿Verdad? Eso era un acto de rebeldía, realmente. Y bueno, fue lo que hizo Simón Bolívar. Bolívar, un hombre hijo de una familia acaudalada, un hombre con muchas posesiones materiales, esclavos, pues nace en Caracas y se forma como militar. 1795, enero de ese año, entra como cadete. Bolívar cumplía con las dos condiciones que exigía el rey, el reglamento, la institucionalidad militar española. Era hijo de una familia adinerada, ¿verdad? Y por supuesto el padre de Bolívar fue el fundador del primer regimiento militar de Venezuela, ¿verdad? Los blancos de los valles de Aragua, el batallón. Entonces, bueno, Bolívar fue un hombre de verdad que llegó, irrumpió, ¿verdad? Destruye una forma de ver el mundo que era la que prevalecía en ese momento. El gobierno, el poder militar lo tenía el rey de España sobre todos estos territorios. Pensar algo diferente es como cuando el presidente Hugo Chávez decía, bueno,
el socialismo del siglo XXI. Hay gente que todavía no entiende, está en construcción, hay quienes retroceden, hay quienes avanzan, ¿verdad? Así era en aquellos momentos. ¿Qué es eso de la república? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la igualdad? Esos mensajes, esas palabras comienzan a llegar al pueblo, comienzan a hacer mella en la gente más humilde, en la gente pobre, en los esclavos. Y bueno, una vez que eso agarró camino, no hubo manera de pararlo. Sí, para Bolívar fue sumamente difícil, un hombre con muchas dificultades en ese camino hasta 1821 en Carabobo. Cualquiera, o sea, todo el mundo celebra Carabobo, todo el mundo celebra la batalla naval del lago. Hay que celebrarlo, evidentemente, pero también tenemos que evidenciar, tenemos que ver cómo se llegó hasta esos momentos, cuáles fueron los sacrificios, cuáles fueron los aportes de nuestra gente, de nuestro pueblo, que perdieron, que estaban dispuestos a ganar. Entonces, bueno, creo que es una fecha, un momento estelar esto que estamos viviendo hoy, porque a pesar de las dificultades en las cuales nos hemos estado sumidos, no porque sea decisión nuestra o de nuestro gobierno, sino porque, bueno, externos son los que quieren decidir sobre Venezuela, cuando, por ejemplo, un venezolano en una plaza Bolívar, en un lugar por allí, mira al cielo y dice: yo soy el presidente. Entonces, por supuesto, y de inmediato salieron X cantidad de naciones a reconocer a esa persona. Bueno, ese es el presidente de esas, pero no es el presidente nuestro, no es nuestra institucionalidad política, ¿verdad? No es lo que está descrito en nuestra amada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, Iván, fíjate, cuando tú haces toda esta hoja de ruta, vemos que hoy no le ha sido fácil a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Para nada, para nada. Claro, entonces uno ve hoy cómo dentro de las estrategias de guerra, que es donde yo voy, y el andamiaje operacional de parte del Pentágono y del gobierno de los Estados Unidos. Por eso es que esto hay que tener con mucha claridad. El método, el tema de hacer un trabajo. ¿Ah? Sí. Tú como docente, como investigador, ¿no? Tú fuiste a la claridad de la episteme bolivariana. Así mismo es. Cuando tú hablas claramente de nuestra Constitución, llegó el comandante Chávez y vistió y sacó a Bolívar de los pedestales y lo imprimió en muchos de estos ideales. Cuando uno ve nuestra Constitución, que está puesto la Carta de Jamaica, ahí hay pinceladas. Sí, total. En ese Congreso de Angostura, cuando da, porque ¿quién no puede negar hoy del poder moral? Quiero saludar al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, al doctor Alfredo Ruiz, igualmente al fiscal general de la República. ¿Quién puede negar que el poder moral no está ahí? No está en nuestra Constitución, son pinceladas. Sí. Pero ahí te voy a dar algo ahí, porque es el tema de hoy. Por eso es que las aulas hoy, las aulas en la estrategia, del estudio de la estrategia militar, tiene que haber nuestra episteme. No podemos esconder a Bolívar. Por eso es que dentro de todos estos referentes, uno como estudioso, con humildad, siempre ve, y siempre soy muy celoso de ir cerrando surcos con nuestros invitados. Por eso es que me alegra que tú estés aquí, Iván. Yo sé por qué lo digo. Sé por qué lo digo, porque uno está picado de culebra. ¿Vale? Quiero saludar a Jorge Berroeta, que también venía hoy, pero anda por esos caminos, ¿no? Sí, seguro. ¿Por qué? Porque son esos temas hoy de ver cómo entramos en Bolívar y vemos el frente que es Monroe. Porque el que no estudia Bolívar es que tiene enfrente a Monroe ahí. Es así. Claro, aquí no puede haber ambigüedades. No, para nada. Aquí no puede haber ambigüedades. Como tú bien lo has dicho, nuestro presidente, el presidente de esta amada República de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro Moro, no lo ha tenido fácil. Es muy fácil venir y culpar de inmediato al presidente Nicolás de todos los males que está viviendo el pueblo venezolano. Realmente Venezuela, con el poder que traía
2012, 2013, era un paso en términos económicos, bueno, no había forma de parar ese tren venezolano con Simón Bolívar manejando allí, conduciendo nuestra política, ¿verdad? No había manera. Entonces, bueno, recurren a estas medidas coercitivas unilaterales, que bueno, que ya hasta Fede Cámaras está comenzando a pedir que se levanten esas sanciones. ¿Por qué? Porque bueno, porque se están viendo afectados. No es el pueblo solamente el que está sufriendo ya las sanciones, es también el poder económico en Venezuela, ¿verdad? No es el gobierno venezolano el enemigo del poder económico, no es el enemigo. Eso me gusta, ¿tú sabes por Sí. qué? Pues no sé si tú te recuerdas, tú has venido varias veces para el programa y hablábamos una vez cuando tocamos el tema de Clausewitz y Bolívar, hablábamos un poco de cómo con el diálogo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, en nuestro partido igualmente, que se ha hecho un esfuerzo, ¿entiendes? Está Diosdado como vicepresidente, el esfuerzo del diálogo nacional. Sí. Y había sectores que andaban reacios al diálogo nacional. Hoy puede haber una maduración a toda esa estrategia militar no convencional que se le aplica a Venezuela, Iván. Estamos haciendo estamos haciendo una historia insurgente. Estamos Sí, trabajando una historia totalmente cierto, de acuerdo con eso que me estás indicando. Tiene que haber un diálogo sincero entre todos los componentes que hacen vida económica, política y social en Venezuela. Ya quedó evidenciado que la estrategia, esta maniquea de salir a la calle, a la violencia, a la destrucción, a exigir la renuncia del presidente, esa es una estrategia fallida y que nos ha hecho muchísimo daño. ¿Cuántas vidas se perdieron? ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que llegar a la concertación, a la unión, entender, ok, puede ser que una persona, un grupo no esté de acuerdo con el presidente, porque bueno, porque estamos en una democracia y todos podemos participar y opinar, pero lo que sí no podemos estar de acuerdo es en que tenemos que destruir el país, la nación, para que mi objetivo político se cumpla. O sea, eso es inaudito. Y eso fue lo que pasó en el 14, en el 17, en el 18, 19, 20. Ya la gente, ya los sectores económicos, los sectores políticos, creo que han entendido que ese no es el camino, ¿verdad? Hay algunos intentos por allí de encender nuevamente la calle, hay gente que sigue conspirando, ¿verdad? Pero esa no es la alternativa. La alternativa es seguir nuestra Constitución, ¿verdad? Seguir nuestra guía política, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la concertación, la defensa de la patria, ¿verdad? La defensa de los valores patrios, sacar, investigar, consultar, preguntarle a Bolívar, ¿qué hacemos ante esta situación? Porque Bolívar, como tú bien lo dijiste hace rato, bueno, ha estado allí como oculto, como si no viene el presidente Hugo Rafael Chávez Frías y lo saca, bueno, ya Bolívar quizás fuese un olvidado. No podemos olvidar a Bolívar, tenemos que consultarlo constantemente. Es nuestra guía, es el padre de la patria, Simón Bolívar. Y por eso bien importante, bueno, celebrar el domingo, el lunes, el natalicio de nuestro amado Libertador, pues, ¿verdad? Recordarlo. Igual, la batalla naval del Lago, que fueron proezas militares, al igual que Carabobo, que hoy nos deben recordar la valentía, la cuantía, el sacrificio humano que se requirió para poder vivir este presente. Fíjate, ahí hay un pase claro y preciso, ¿no? Porque estamos recordando 1823, la batalla naval del Lago, pero ya empezaba la cosiata. Por eso es que esta historia insurgente es importante, con Sí. Páez, con Santander, con Flores. Sí. Estamos hablando de un escenario de la historia insurgente a un paralelismo como hoy, de cómo querían destruir la Colombia la Grande. Colombia la Grande. La Colombia la Grande, Claro. que era el sueño del padre Bolívar y fue una idea del precursor estratégico que fue Miranda, ¿no? Francisco de Miranda, sí.
Miranda el precursor y Bolívar el libertador. Por eso es que hoy estamos tratando de concatenar temas, hitos, y ver hoy que no es fácil cuando uno habla, y tú lo has dicho con una pincelada, el Bolívar, hombre de las dificultades. Así mismo es. El gobierno hoy social, democrático, social, de derecho y de justicia, de las dificultades. Igualmente hoy vemos cómo hay una visión de que en su momento, en 1814, Boves, Sí, claro. la Cosiata vino después para desunir. Hoy, desde que llegó nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y comandante en jefe de la Fuerza Armada, llamó al diálogo permanente. Cuando tú hablas de esos pases, esos tiempos de locura de grupos de personas en la calle, tenemos que recordar cómo llegó la constituyente, a refrescar y a lograr volver la paz. Pero había un grupo de políticos llamando a que vinieran los marines como sea. Eso está, es público y notorio. Ahora se hacen los locos y quieren volver a las calles cuando están inhabilitados. Como es normal dentro de todo un contexto, hay una legislación aquí. En Estados Unidos esta es la pena de muerte, aquí no. Aquí están lo que son las penas que van concatenadas con los respetos a la vida, los respetos al derecho humano, como es sin duda la inhabilitación. Tú no puedes tener una persona llamando a los marines, llamando a guerra, llamando a todo, entonces tú ves que con la tranquilidad y la paz quieren llevar las riendas de un país. Eso es. Yo creo que ahí los psiquiatras tienen que ir trabajando ese tema, porque no es casual esto, no es normal. No, claro que no, para nada. Mira, estamos hablando de un ayer y hay un hoy, Iván. Y un presente. Y un presente. Bueno, hubo gente en el pasado, en los tiempos de Bolívar, que llamaban después de Carabobo, después de la batalla naval del Lago, seguían llamando, seguían luchando, ¿verdad?, a favor de las banderas del rey. Seguían solicitando la intervención española. En 1828 casi que invaden de nuevo al país, ¿verdad? Estaba Cisneros, estaba por acá por Caracas, el Valle del Tuy, era un nombre mulato, un nombre de pueblo, pero buscando la invasión nuevamente española. Y sí, no es de extrañar que en el presente hayan personalidades políticas que tengan eso como bandera, porque es que su país realmente no es Venezuela, su país es otra nación, es otra bandera, es otro escudo, es otro idioma, ¿verdad? Y por eso no les duele, se sienten complacidos cuando hacen esos llamados de invasión, de intervención, ¿verdad? Por eso no les duele hacer esos llamados, se sienten complacidos y bueno, se incomodan cuando el gobierno venezolano constitucional, el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, desde la perspectiva política, logra la tranquilidad, logra la paz interna, logra la unidad, ¿verdad?, de todos los factores políticos, económicos y sociales que hoy hacemos vida, que hacen vida pues en Venezuela. Entonces, bueno, no es de extrañar que esa gente quiera, y por supuesto, si llegan al poder, lo primero que van a hacer, bueno, ahora sí vengan con todo. No, y por ahí está la Asamblea Nacional, que parece que está discutiendo ese tema también. La Asamblea Nacional, Es necesario. la de hoy, no la de hoy. La Asamblea Nacionalista, porque yo felicito a las diputadas y los diputados, tanto del bloque de la patria como también los factores de oposición que se ven, que son nacionalistas, que es lo que tú decías, de lo que estamos hablando. Por supuesto. Ellos pueden tener su orientación que quieran ideológicamente, pero la patria, la independencia se respeta. Bueno, los norteamericanos siempre han jugado a la división. Lo hicieron con la Cosiata, como tú lo has dicho, ¿verdad? Habría que hacer un estudio más profundo, más... No quieres adelantar nada, porque estás trabajando y bueno, estás estudiando. estamos viendo, me estás dando ideas. Claro, claro. Pero la bandera norteamericana ha sido la división. Dividieron la República de Colombia, la de Bolívar, Colombia la Grande, fue dividida.
y durante todo el siglo XIX, después de la independencia y todo el siglo XX, ha prevalecido es la división de nuestro pueblo. La patria es América, no, para ellos no, la patria eso no puede existir. Ellos hablan de América para los americanos. Ah, sí, América, pero los americanos entendiéndose como ellos. Como ellos, claro. Nosotros no somos. Pero Iván, ahí te reto, vamos a ir a una pausa, ¿vale? Seguro. Vamos a ir a una pausa que estamos aquí. Quiero saludar a toda nuestra Fuerza Armada, ¿vale? Todos nuestros oficiales superiores, subalternos, tropa profesional que están por supuesto. trabajando en la forja permanente. Por ahí estaba nuestro mayor general Elio Estrada Paredes, por allá por el Zulia, ¿vale? Por ahí están visitando, pateando. Igualmente nuestro mayor general Murga anda por ahí. Ya, la Fuerza Armada está activa, nuestro ejército, nuestra guardia, nuestra armada, por allá en esos 200 años. Igualmente nuestro poder aéreo. Y la milicia con nuestro mayor general, amigo y doctor Marcano Tabata, están todos activos. Sí, claro. Haciendo y siguiendo los postulados de nuestra Constitución. Vamos a una pausa y volvemos. Estaba leyendo una parte de tu trabajo. Esto es un premio de las formas de fuego, ¿no? De Monte Ávila. Ese es un premio de Monte Ávila Editores, ¿verdad? Ese concurso fue abierto en el 2020, justo antes de la pandemia. Se abre ese concurso. Yo, por supuesto, veo por la página web. Fue mi esposa, Osmali Valderrama, quien me dijo: mira, Iván, está abierto el concurso. Y bueno, se hicieron las adaptaciones que exigía Monte Ávila y se envió oportunamente. Justo antes de la pandemia yo envié ese trabajo, solo que con la pandemia se retrasó un poco el momento de entrega del premio y de la selección del ganador. Eso iba a ser para mayo, junio de ese año, pero con la pandemia se entregó el premio, o sea, la decisión fue indicada el 3 de diciembre y el premio se hizo entrega posteriormente del premio, pues, ¿verdad? Monte Ávila, pues como todos sabemos, es una de las editoriales más importantes del país, una editorial con trayectoria, con historia, tiene convenios con diversas editoriales de Latinoamérica, en México, con Fondo de Cultura Económica. Entonces, bueno, Monte Ávila Editores es una editorial nuestra, venezolana. Este año creo que va a ser llamado al concurso, va a abrir. El año pasado creo que no hubo, en esta categoría de ensayo no hubo. Vamos a estar aquí. Estuvo vacante. Y entonces, aquí. bueno, invito a todas aquellas personas que quieran, que tengan un trabajo de investigación, que tengan algún aporte que ofrecer a la humanidad, pues que vayan a la página oficial de Monte Ávila y, bueno, presenten sus trabajos a través de un seudónimo. Ellos exigen un seudónimo y entonces, bueno. Ahora, Iván, fíjate, hay un tema ahí que es controversial para mí, que son los hitos históricos siempre, porque trabajamos la historia insurgente, ¿no? Sí. Una historia que hoy tenemos que verla muchas veces y sentirnos y bajarla de los libros, Sí. y hablar con el pueblo, pues, y para eso están estos medios. Quiero saludar al general Benzi Guerrero, presidente de TVFAN, presidente de Encofan, mente a nuestro coronel Patiño, quien es vicepresidente de esta televisora. Saludar al circuito radial Tiuna, a nuestro coronel que está por allá, está dándole vida a el circuito radial Tiuna. Fíjate que hoy, por ejemplo, nosotros vemos que 1812, 1813 fueron años difíciles para nuestra patria. Sangriento fue. Mira, bueno, el 19 de abril... Dentro de la guerra convencional. Sí, claro. Bueno, la diatriba política en Venezuela se inicia el 19 de abril, ¿verdad?, de 1810. Allí en Caracas se reúne la Junta Patriótica y, bueno, se declara defensora de los derechos de Fernando VII. Pero realmente lo que se quería era la independencia. Y en eso se comienza a trabajar a partir de ese 19 de abril, ¿verdad?
los momentos iniciales hubo mucha euforia, mucho entusiasmo, posibilidades de poder controlar los caraqueños, los venezolanos, los destinos de estas tierras, ¿verdad? Y una vez que la cosa se va poniendo seria, que los propietarios de las grandes haciendas, de esclavos, de fincas, de fundos, comienzan a darse cuenta dónde estaban parados, bueno, comienzan a desligarse de esa postura política y por supuesto el pueblo llano, que no tenía nada que perder, se aferra a esa posición del 19 de abril de 1810. Luego viene el 5 de julio. El 5 de julio ya era la fecha tope. Bueno, ¿somos o no somos independientes? 200 años no hacen falta, decía el padre. Bueno, eso fue en la madrugada. La Sociedad Patriótica. En la Sociedad Patriótica. Entonces, bueno, la Sociedad Patriótica competía en funciones casi con el Congreso reunido para redactar la Constitución. A partir de ese 5 de julio se comienza la firma del Acta de Independencia. No se firmó todo en ese mismo día, sino que bueno, pasó 2 o 3 meses y bien lo ha descrito el profesor Jorge Berrueta. Y a partir de allí, ¿verdad? En 1812 vuelve Fernando VII, es liberado por los franceses, vuelve al poder y vuelve con el poder absoluto. Y decide, no, Venezuela, no. Y bueno, fue sangrienta, fue sanguinaria, la capitanía, la tierra firme de Venezuela. Ellos veían su capitanía y vino otra vez la campaña invasora. Nuestro territorio era visto, se llamaba así, tierra firme también. Cuando se referían a Venezuela también se referían a tierra firme, y era porque desde España, cuando salían las embarcaciones, ¿verdad?, navegando por el Atlántico, el primer territorio firme que les brindaba a las embarcaciones alimentos, agua, capacidad para reparar las embarcaciones que eran afectadas por el oleaje marino, era Venezuela. Por eso este territorio era tan importante. No era productor de oro, no era productor de plata, pero era el que le regresaba la vida a las embarcaciones españolas. Entonces Venezuela se aprovisionaban de agua, de alimentos, reparaban las embarcaciones, porque estas embarcaciones no se quedaban en Venezuela. Venezuela no era lo importante era ir a México, ir a Panamá, cruzar el Istmo, ir hacia el sur, hacia el Perú, hacia el Virreinato, o llegar a Cartagena para subir al Virreinato, la capital, Santa Fe. Fíjate, hay otra cosa que es importante, ¿no?, que tú me has dado. Es decir, la posición geográfica de Venezuela, nuestra República Bolivariana de Venezuela, siempre ha sido atractiva para los imperios. Claro, por supuesto. En estos días estábamos estudiando, y quiero saludar a un equipo ahí, de cómo se desmembró a esa línea aérea nuestra, que era Viasa, de cómo se desmembró por esos gobiernos de la Cuarta República. Se acabó una línea porque se le entregó a Iberia, y resulta que era por eso, porque somos atractivos. Fíjate lo que tú estás hablando, tierra firme. Sí. No es casual que esos gobiernos de la Cuarta, por eso es que aquí esta mosca, mira, no devolvernos al pasado, a los que no conocen esto, mira, es que yo me pongo las manos en la cabeza, mira, que ahorita se está haciendo un esfuerzo otra vez de parte de Nicolás de reactivar con estas medidas coercitivas unilaterales nuestra línea aérea bandera, que es con Viasa, ¿no? Mira, todo tiene un detalle aquí, el coloniaje, ¿vale? Recuerda que en este país es una posición que yo tengo, ¿verdad? Hay dos grandes tendencias en términos educativos. Por un lado, nosotros nos enseñan que matemáticas, eso es para la gente inteligente. Nosotros no somos gente inteligente, por eso nosotros, si sacamos 10 en matemática, física y química, ya estamos bien. No puede ser. Nosotros tenemos que decirles a nuestros hijos que saquen 20 en esas áreas y que estudien esas áreas científicas. Pero también tenemos que estudiar otra área que ha sido como relegada, olvidada, es algo incómodo: la historia. Entonces, nosotros tenemos que conocer nuestra historia. Por eso es que la historia ha sido tan mal vista, porque, hay intereses, pareciera que hay intereses que no quieren que los venezolanos
estudiemos historia. Por ejemplo, Obama, una de las declaraciones del presidente Barack Obama de Estados Unidos, no, a mí la historia no me interesa, no me importa. Claro, a ellos no les importa que los pueblos estudien su historia, pero nosotros sí. Y por supuesto, los gobiernos españoles, el gobierno español, hoy en día, bueno, el Reino de España, ellos están aún dolidos por lo que pasó en Venezuela, por lo que hizo un venezolano como Simón Bolívar. Y por supuesto, ellos hacen cualquier cosa para perjudicar nuestro accionar político. Entonces es importante saber, conocer nuestra historia, verificar, ¿verdad?, cómo el el gobierno español, ¿qué necesidad tenía de desmembrar a Biasa? Carlos Andrés Pérez, ¿qué necesidad tenía de venderla? Claro, son gobiernos que no siguen una línea política que nace de nuestras entrañas, de nuestra historia. No, son gobiernos que basta con llamar vía telefónica, mire Casablanca, aquí tengo un problema político, ¿qué hago? Es que y de allá te mandan. Los gobiernos de derecha, los candidatos de derecha en Venezuela, pregúntale cuál es su programa político, cuál es su programa de acción militar. No tienen. Sí, ¿por qué? Porque su programa de acción militar basta con llamar por teléfono, ¿verdad? ¿Qué hago? La gente se está alborotando en la calle. Bueno, actúe como tiene que actuar. Sí, pero si el gobierno venezolano nuestro actuara tal cual como ellos dicen, que evidentemente la actuación ha sido mucho más cautelosa, y mira cómo lo han tratado. Es un gobierno dictatorial, es un gobierno que viola los derechos humanos, cosa totalmente falsa. Fíjate, y es importante todo lo que tú me estás explicando, sí, porque hay hoy, a mi criterio, un andamiaje que pareciera que no se dice de todo el desastre que hicieron estos gobiernos anteriores al comandante Chávez. Eso como que creen que se olvidó, pasamos la página y hay una historia oscura, claro, que creó una consecuencia para nosotros. Fíjate, nosotros somos tan atractivos, tocamos porque aquí, me disculpa, porque aquí nosotros no tenemos libreto, no hay problema, ni nos ponemos de acuerdo. Aquí estamos trabajando es Bolívar y Clausel, imaginémonos, y hacia dónde vamos, ¿no? Porque 1812, 1813, 14 años cruentos, con una guerra terrible, convencional de espada. Y para nosotros en este tiempo estamos combatiendo una guerra no convencional. Dos métodos. Dos formas de ver, dos formas de intervención. Eso. Dos formas de intervenir nuestra realidad política. Me gusta ese enfoque. Sí. Porque hay uno que fue con estrategia criminal de guerra en ese tiempo. Hoy, con medidas coercitivas, nos quieren asfixiar completamente. No es casual. Y vuelvo a esa cruzada que hay. Tienen que devolvernos a Cisgo, hay que potenciar la Fundación Simón Bolívar, que fue creada por este gobierno, con todas las líneas de acción, en una política con la Fundación Simón Bolívar de nuestro comandante Chávez, que le dio una potestad para financiar el tema de salud de nuestras niñas y niños en el extranjero. Por supuesto. Esos son postulados nuestros, son nuestros derechos humanos, son nuestros derechos del pueblo. Mira, profe, ¿cómo nace ese libro que tienes en la mano? Bolívar y Clausewitz, vidas paralelas en la política y en la guerra. ¿Cómo nace? Ese libro nace, como cualquier investigación científica, nace de unas interrogantes. En el 2016-17 a mí me surge, yo me pregunto, bueno, pero ante el ataque contra Bolívar, ¿verdad? Porque Bolívar no se ha detenido el ataque hacia la figura del libertador, hacia su accionar político, hacia lo que es el libertador Simón Bolívar. Entonces, bueno, el ataque viene por decir que es un tirano, que es un malvado, que es un inhumano, ese es Simón Bolívar. Y entonces en ese 16, 17 yo me pregunto, bueno, pero ¿qué hizo el libertador que estaba fuera de la guerra para que el libertador reciba ese tratamiento de hombre hostil, de hombre alejado de la humanidad? Totalmente equivocado ese enfoque, ¿no? Entonces yo me comienzo a preguntar, bueno, pero ¿cómo era la guerra en aquel momento?
¿Qué se hacía en la guerra? ¿Cómo era que se tenía que enfrentar? ¿Verdad? ¿Cómo era el accionar militar, el accionar político? Y entonces, bueno, yo digo, bueno, pero inmediatamente uno pensando, bueno, pero quien puede darnos una respuesta de cómo era la guerra era un contemporáneo a Bolívar, no era caraqueño, no era venezolano, no era latinoamericano, era europeo, ¿verdad? Karl von Clausewitz nació en Prusia, nació en 1780, ¿verdad? Él se hace militar casi que a los 12 años, comienza como cadete. Bolívar comenzó a los 15, 16 años, también ingresa como cadete. Hay muchas similitudes en ese sentido, ¿verdad? Bolívar muere, como todos sabemos, en 1830, Clausewitz muere en 1831. Y en 1832 es la esposa de Clausewitz la que publica este trabajo de Clausewitz que se llama De la Guerra, un libro conocido a nivel mundial. Las academias militares de todo el planeta lo estudian. Nuestra academia militar quizás hace una que otra mención, pero no profundiza, me parece ser. Y por supuesto, el sistema universitario, el sistema de posgrado tampoco estudia Clausewitz, no es obligatorio para nosotros estudiar Clausewitz, no es nuestro referente, pero tenemos que estudiarlo. Entonces, hay que estudiar al enemigo, Iván. Hay que estudiar al enemigo. Porque acuérdate que aquí nos ven muchas personas. Y yo creo que, yo siento, cuando tú me hablas de Obama, el enemigo hay que estudiarlo, porque él fue uno de los creadores de las medidas coercitivas unilaterales. Por supuesto. Con Biden, que era el vicepresidente. Y hoy en día... Sí, porque aquí pueden haber personas que nos puedan estar viendo, entonces aquí para eso existe una comunicación real, clara y precisa al enemigo. Tenemos que estudiarlo, porque lo tenemos dentro también. Cuando uno ve los métodos académicos que tú no ves, que estudias a Bolívar y te metes a academicistas, son enemigos. Sí, sí, por supuesto. Claro, entonces, bueno, la gente malinterpreta estas investigaciones. Lo que yo procuraba con este libro, lo que yo quería demostrar con este hermoso trabajo que está en Monte Ávila Editores, lo puede usted descargar, ¿verdad? Si no lo consigue en físico, lo puede descargar en la página oficial de Monte Ávila Editores. Uno de los ataques primordiales que se le hace a la figura de Bolívar fue por el decreto de guerra-muerte. Es un ataque constante, continuo, y yo logro demostrar con este trabajo que ya para ese momento político, para ese momento histórico, ya elementos psicológicos eran considerados necesarios para atacar al enemigo. Y así lo describe Clausewitz, ¿verdad? Clausewitz dice, no es necesario el ataque físico del enemigo, su destrucción. Podemos destruirlo en su moral, en su ética. ¿Y en qué consistió el decreto de guerra-muerte? Bueno, un ataque desde lo lejos, ¿verdad? Si no te rindes, bueno, no estás con nosotros y no nos queda de otra que, bueno, claro, son esas formas en el accionar de la guerra. Es importante, pero ya tenemos una guerra. Ahorita en una operación de guerra. No, es que estamos imbuidos en una guerra no convencional, que lo psicológico es parte de todo esto. Sí, bueno. Fíjate, volviendo allá y aquí, claro, por supuesto. No es casual hoy que tenemos que tener cuidado con esto, con el tema de las redes sociales, con un sinfín de cosas, que uno tiene que estar pendiente, y por eso es que abrir todos los días de las 7 de la mañana, referente informativo, es hacer un esfuerzo permanente por sentir dónde está el enemigo realmente, dónde lo tenemos, porque ningún gobierno, Iván Salcedo, yo creo que ningún gobierno de cualquier posición política que tenga ideológica va a querer que le metan 930 medidas coercitivas. Mira, eso no es de gratis. No, pero esas medidas coercitivas van hacia la psiquis del ser humano, del venezolano. Si sigues con este gobierno, esto es lo que te va a pasar, ¿verdad? Y toda la iconografía, todas las pinturas, por ejemplo, si vemos ¿cuál es la imagen más famosa que tenemos de Sucre? Bueno, cuando es herido, cuando es muerto, pues en Berruecos, esa es la imagen. ¿Cuál es la imagen de Miranda que es más famosa? Cuando Miranda está en la Carraca. O sea,
El mensaje es, si tú sigues ese camino, el camino de esa gente, de esos libertadores, esto es lo que te espera, la cárcel o la muerte. Fíjate, y hay algo que nosotros lo hemos visto ahorita, por eso es que Iván, te agradezco que estés conmigo, ¿no?, en este tema aquí hoy. Por supuesto. Mira, cuando llegó la Constitución que nos propuso Chávez y fue aprobada en referéndum revocatorio, le dimos un traste a todo el Fondo Monetario Internacional y todo eso. Fíjate esos años, todos esos años. No es casual que en el 2013 empezara una operación diferente para implosionarnos, porque no, y eso hay que decirlo. Por aquí. supuesto. ¿Sabes por qué? Porque son los detalles. Cuando tú dices, no, es preferible seguir con las medidas coercitivas porque no nos conviene ese gobierno, pero a nosotros sí nos conviene. A las y los venezolanos que habitamos aquí, nos conviene, ¿por qué? Porque hay calidad de vida, porque son nuestros recursos que son impulsados para lo social. Imaginémonos ellos, que universitarios, porque Mira, son derechos, ya, y ahí te la dejo, ahí te la voy a claro, poner. Son derechos que tiene nuestro pueblo, porque para mí el principal enemigo es este. Este es el principal enemigo, a este es que quieren destruir completo. Esto es lo que quieren destruir. Profesor, usted ha dado donde debería quedar, pues. El fin último de todas estas medidas, el fin último del accionar político de todas estas gentes, grupos, personas, gente que levanta la mano y se autonombra, el fin último es destruir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué es el fin último? Porque esa Constitución es un mal ejemplo a seguir. Recuerda que desde 1789, 1777, la liberación de las 13 colonias, de la Revolución Francesa, y bueno, a partir de Westfalia también, se comienza a construir en el planeta, se comienza a imponer el orden político occidental. ¿Y cuál es el orden político occidental? Bueno, las naciones tienen que estar organizadas en función a una constitución, unas normas, una generalidad de reglas. Pero esas normas tienen tres grandes poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Bueno, en Venezuela nosotros no nos conformamos con esos tres poderes. Hacemos caso, llamamos a nuestro libertador cuando en 1819, el 15 de febrero, ¿verdad?, en Angostura, hizo mención al poder moral y lo incorporamos, ¿verdad? Pero no conforme aún con ello, nosotros los venezolanos del siglo XXI decidimos en 1999, bueno, nuestra Constitución también tiene que estar fortalecida con un poder electoral sólido, fuerte. Ese es el mal ejemplo. Nosotros somos un mal ejemplo para el resto del mundo, y por eso es que el fin último no es el presidente Maduro, ¿verdad?, que también le ha tocado duro, no era el presidente Chávez, no es el olvido de Bolívar. El fin último es destruir la Constitución. Por eso es que cuando alguien viene y dice, no, yo soy el presidente de Venezuela, una cosa que no está descrita en ninguna parte de la Constitución, ahí se está violentando la Constitución. Claro, es que ahí donde eso es. Entonces, eso no prevaleció, eso no existe. Bueno, ha salido viva, ha salido muy bien parada nuestra Constitución, y por la eso institucionalidad. Por eso es que, Iván, porque Sí. vamos a ir a una pausa, te invito, una pausa ahorita. Ya por ahí llegó el reporte vial Perfecto. de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Quiero saludar a nuestro mayor general Elio Estrada Paredes y a todo el alto mando de nuestra Guardia Nacional, el general Viña, que es nuestro segundo comandante. Un saludo a general Viña y a todo el Estado Mayor Superior, a nuestra Academia Militar de la Guardia Nacional. Todavía está Arnaud por allá, vamos a ver cuál es el comando, nuestro general de división Arnaud. Pero fíjate, son los detalles que yo quería dejar aquí, que no es casual todo esto que nos está pasando, gente en la calle pidiendo invasiones, que está contraviniendo la Constitución, y ahora creen que aquí mismo, con nuestras leyes, no van a tener esa pena. Tiene que venir Biden. No, hermano. Biden tiene que irse, bueno, el horario no lo permite, por el respeto tampoco uno como docente, como investigador, pero Biden tiene que irse para otro lado. Tiene que irse para otro lado, igual que ellos, esos apátridas
que están hoy queriendo implosionar nuestro Estado-nación. Vamos a ir a una pausa. Volvemos porque el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Y son esas fórmulas perfectas que diariamente construimos dentro de nuestras aulas, de nuestros y nuestras comunidades. Pero también es el pueblo llano que está construyendo una cotidianidad y sorteando las medidas coercitivas unilaterales. Por ahí veíamos a nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestro capitán Diosdado Cabello Rondón, vicepresidente, recorriendo la patria. No nos hemos parado, estamos dándole vida a lo que es la conexión, como siempre ha pasado con nuestra militancia. Uno como militante del partido siempre está activo a todos esos detalles, esa visión, esa fórmula, partido, gobierno, pueblo, militante, y el que no, engánchese, porque aquí hay patria para rato. Estamos hablando que estamos rompiendo las cadenas. No es casual hoy que estudiar a Bolívar da para mucho. Sí, Bolívar. Fíjate, aquí tenemos el artículo 326, 7 ámbitos: económico, social, político, cultural, ambiental, militar, geográfico. 7 dimensiones que están ahí. Y ahí lo principal hoy, cuando uno está en estos 240 años del padre Bolívar en su nacimiento y los 200 años de la batalla naval del Lago, es ratificar con identificación estratégica. Por eso es que estos temas tienen que ver hoy con nuestra episteme, nuestra visión, la independencia, y soltarnos en un nuevo modelo civilizatorio que es irrumpir contra lo que tenían como visión los gobiernos anteriores a Chávez, con una constitución representativa que teníamos que estar dependiendo de la unipolaridad. Hoy tenemos la multipolaridad, el multicentrismo, nuevos ejes de poder. Tú que estudias todos estos temas, Iván, tenemos que irrumpir hacia la independencia como lo está haciendo nuestro presidente Nicolás Maduro Moros con los 18 motores de la agenda económica bolivariana. Es decir, irrumpir contra lo que es la producción nacional, marca país hecho en Venezuela. Mira, nosotros evidentemente tenemos que potenciar nuestro sistema económico. Definitivamente eso pasa porque los venezolanos tengamos claro que la unidad es lo único que nos puede sacar victoriosos. Si los Estados Unidos de Norteamérica no quieren o no les parece, bueno, su decisión, no levantan las medidas coercitivas unilaterales, bueno, que no las levanten, pero nosotros no podemos esperar a que ellos lo hagan. Nosotros tenemos que ir actuando sobre la marcha, ¿verdad? Hay, afortunadamente, en estos momentos todo un movimiento mundial que apunta hacia la multipolaridad. ¿Y qué es la multipolaridad? Bueno, diferentes centros de poder, diferentes centros económicos, donde todos tienen vasos comunicantes, donde ninguna nación se cree más poderosa que el resto del planeta y donde se tienen que, no existe, que son los designios de esa nación poderosa, los que se imponen al resto. Por ejemplo, nuestra democracia, para mí, es una democracia perfecta, es una democracia directa. En este país, quien gana las elecciones es quien decide, quien lleva el mando, el poder. En otras latitudes, el perdedor, en una democracia indirecta, es muchas veces el que termina gobernando, ¿verdad? No es lo que decide la mayoría, es lo que decide una élite. En caso venezolano, es la decisión del pueblo, ¿verdad? Y por ello es necesario las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, porque así someten, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la psique,
a nuestro pueblo. Afortunadamente nuestro pueblo está curtido, es un pueblo que ha recordado su historia, que la está estudiando, que la está revisando, y estas medidas coercitivas contra nuestra patria, contra nuestra nación, ha hecho mella en muchos venezolanos se han ido del país, pero la mayoría de los que estamos en esta nación, aun cuando no compartan las banderas políticas de nuestro actual presidente, bueno, están aquí luchando todos los días, batallando, ¿verdad? Están creando, están generando empleos, están produciendo, están consumiendo. Cuando un venezolano se va del país, es una persona menos que deja de motorizar la actividad económica interna. Es una persona que deja de consumir alimentos, deja de consumir bienes, deja de consumir servicios, ¿verdad? Y eso hace que sea menos atractivo. Por eso es que se ha buscado la emigración. Estos gobiernos contrarios al gobierno venezolano han buscado la emigración de cualquier manera para que el país, pues, la capacidad de gasto interna se reduzca. Muchas veces cuando alguien habla de gasto, creemos que eso es negativo, el gasto es malo. No, el gasto es necesario. Todos los días estamos gastando, gastamos energía, gastamos los calzados, gastamos agua, todos los días estamos consumiendo. Y entonces usted cada vez que compra una harina precocida, cada vez que compra 1 kilo de azúcar, cada vez que compra un par de zapatos hecho en Venezuela, usted está apoyando a la economía nacional, porque hay una industria detrás, ¿verdad?, que está produciendo, que está generando, que tiene que contratar mano de obra venezolana, tiene que contratar materias primas, servicios de otras empresas venezolanas para poder llevar a cabo ese proceso productivo. A eso es que tenemos nosotros que apostar en el presente. Por eso es que es necesario eliminar las medidas coercitivas unilaterales. Eliminarlas, que las levanten, o nosotros ver cómo sortear esas medidas coercitivas. Una de las cosas que yo veo cuando tú hablas de todo esto, que es importante, el tema tributario. Sí. O sea, lo que yo estoy viendo ahorita con la armonización tributaria. Sí, claro. Yo tuve, dentro de mi preparación académica, un momento que le toqué con profundidad ese tema, y es parte de la desdolarización, porque cuando tú produces aquí, cuando tenemos la materia prima aquí, una gran parte, porque hay otra que siempre viene de afuera, sí, podemos tener una economía con mayor protección. Por supuesto. Por ejemplo, cuando tú traes algo de afuera, ahorita que está esa armonización, por ejemplo, productos terminados, ahí es donde tiene que arrancar ese pechaje como están en los demás países. Aquí, sí, ahí el gabinete económico tiene un reto, al que lo quiera traer, como esto es un sistema democrático, pero el pechaje de los impuestos tienen que ser como Dios manda. Es decir, más impuestos para todos esos productos, impuestos, y también tener al empresariado nacional comprometido, sí, para que tenga la capacidad de hacer el mismo producto mejor y mucho más barato. Es decir, tenemos que lograr que esa competencia, porque eso es todo lo que nos hemos heredado nosotros, esta guerra no convencional con las medidas coercitivas, que han tenido que traer cosas de afuera, todo eso. Entonces, en esta armonización, en este sorteado estratégico, en ese diálogo que existe y celebro, que está nuestro gobierno activo con el empresariado, que como que se activó y se dio cuenta de que tenía que participar en conjunto con nuestro gobierno, en esta armonización este es el momento de pechar todo eso que llega de afuera. Y también un compromiso de producir y hasta más barato, porque yo creo que esos son los retos hoy, de tener una fórmula con todo el aparato productivo nacional activo y decirle a todo el mundo que nuestra marca país, hecho en Venezuela, tiene hoy un valor agregado. Mira, eso es ver a Bolívar. ¿Quién puede decir que Bolívar? Por ¿Quién supuesto, puede meterse con Bolívar? El que quiera a la patria, al que quiera un andamiaje constitucional que todos cabemos aquí. Esto es para todos. Sí. Esto es para todos. Son las grandes realidades, Iván. Sí, bueno, profe, yo creo que
las medidas coercitivas unilaterales estaban direccionadas a restringir el consumo interno, a que el hombre, a que la mujer, a que la familia venezolana cada vez tuviese menos capacidad de compra. Por eso es que se instauró en este país un sistema de cambio que no es el sistema de cambio que describe nuestra Constitución, que lo lleva el Banco Central, no. Es el sistema de cambio que tienen todas estas páginas que devalúan nuestra moneda en la mañana y la devalúan en la tarde. Entonces, si nosotros no tenemos conciencia del nivel de malestar que genera esas dos devaluaciones en la mañana y en la tarde, continuamente, todos los días, ¿verdad? Constantemente se está devaluando. No podremos entender entonces que no importa lo que se haga en términos internos en cuanto a la capacidad de compra, siempre va a estar sometida a los designios de estas páginas. Por eso es importante lo del mundo multilateral, porque necesitamos tener acceso a otras fuentes de ingreso, a otras divisas. Necesitamos colocar nuestros recursos naturales, petróleo, hierro, acero, aluminio, bauxita, ¿verdad?, en otras latitudes, a fin de estimular los ingresos fiscales, ¿verdad?, pero también estimulando a través de esos ingresos, de esos recursos que van al Estado venezolano, para que el Estado venezolano impulse la actividad económica interna, impulse el gasto. Ah, bueno, ¿cómo va a impulsar el gasto? Bueno, yo te voy a pagar en rublos, en yuanes, ya que nuestro amado unidad monetaria, el bolívar, es objeto de devaluación de esta gente. Bueno, vamos a buscar alternativas. No con esto estamos diciendo que tenemos que dejar nuestra moneda, para nada. Vamos a ver cuáles son las condiciones en que las podemos fortalecer frente a otras monedas. Tenemos que buscar una cesta de monedas, ¿verdad? Entonces, de esa manera, creo yo, considero, se estaría generando un freno a la devaluación de nuestro bolívar, devaluación diaria que hacen estas páginas. Iván, vamos a ir rapidito a una pausa. Que tú eres parte de nuestra cotidianidad y toma siempre dentro de las redes sociales y también dentro de la señal abierta de Telefan un momento para engancharnos con temas que son de interés desde la globalidad hasta dentro de nuestra República Bolivariana de Venezuela, un mapa perfecto de nuestro Esequibo, nuestra Guayana, nuestros mares y nuestros ríos. Es la Venezuela de hoy, es la Venezuela que cuando empezamos con Bolívar. Y hoy, ¿qué podemos decir de todo esto, Iván, tú como estudioso de estas estrategias y nuestra doctrina bolivariana? Bueno, bien lo dijo Bolívar en una oportunidad, ¿no? Más nos han gobernado por la ignorancia que por la fuerza. Entonces, el llamado es a seguir formándonos, a seguir estudiando, a investigar, a meterse en los archivos, a buscar la obra de Bolívar, a buscar donde muchos consideran que Bolívar tiene debilidades, donde muchos consideran que Bolívar puede ser atacado. Bueno, allí hay que revisar qué hay en ese accionar de nuestro amado libertador. El llamado es a la unidad, a la unión. Puede ser que usted no comparta los criterios de nuestro gobierno, pero usted no puede llamar, ¿verdad?, no puede estar de acuerdo con que se destruya nuestra patria para alcanzar los objetivos políticos no suyos, porque esos fueron inculcados, los de otras personas, los de otros gobiernos en otras latitudes. Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es mi bandera? ¿Cuál es el himno nacional que yo escucho? ¿Cuál es el escudo? ¿Qué es lo que yo quiero dejarle a mis hijos? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos hacia el futuro y que serán respondidas revisando palmo a palmo nuestro pasado, nuestro amado Bolívar. Iván, es tener presente nuestro nacionalismo. Mira, bueno, es revisar, hay que tener en cuenta porque eso es un fuero interno. Símbolos. Eso es un fuero interno. Yo pienso que esto entra dentro de cada uno. ¿Ah? ¿Quiénes somos? Como tú lo decías. ¿Cuáles son nuestros
símbolos y nuestro arraigo y hacia quién nosotros tenemos que ir. Nuestro referente. Nosotros tenemos que tener en cuenta, como bien se llama tu programa, cuál es nuestro referente, qué es lo que yo quiero para mis hijos. Por supuesto, hay que estudiar, no vivimos en una autarquía, no podemos encerrarnos como han pretendido, ¿verdad? Porque las medidas coercitivas unilaterales lo que pretenden es cerrar. Es decir, hay elementos comunes que nos pueden unir. Por supuesto, tenemos que estar conscientes de esos elementos comunes, ¿verdad? Con el resto del planeta, pero también tenemos que resaltar nuestros propios valores. Y el que no esté ahí, en esos valores axiológicos, ¿cómo nosotros los veríamos? Mira, bueno, porque hay un grupito que no está ahí, hay un grupito que, y por ahí el que no se vista, que no se va, pues, ahí está claro, pues, no se vista porque no va para ningún lado. Bueno, tenemos que afinar nuestra inteligencia emocional, nuestra inteligencia institucional, para ir identificando y, bueno, ir cercando a esta gente que nos perjudica. Que no es que me perjudique a mí o en el presente no, perjudica las generaciones futuras. Claro. Entonces, nosotros tenemos que, bueno, ¿qué es lo que yo quiero para mi país? ¿Qué es lo que fulano de tal está proponiendo? No, yo quiero que vengan al país unos marines norteamericanos para que pongan orden aquí. No, ¿qué pasa? Eso no puede ser, ese no debe ser nuestro accionar. ¿Cuál es nuestro accionar político? El que ha descrito nuestro amado libertador Simón Bolívar, que hoy en día, afortunadamente, descansa en nuestra amada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El que tenga dudas del presente, que se vaya a la Constitución, que revise la Constitución. Si aún duda de esa Constitución, revise los aspectos del pasado. En este país, por ejemplo, el que estudia historia, el que estudia a Bolívar, es una persona que está fuera de moda, es una persona que tú todavía vives en el pasado. No puede ser así. Nuestra forma, nuestro referente debe ser el libertador Simón Bolívar. Nuestros gloriosos luchadores de la independencia, ¿verdad? Los gobiernos de Cipriano Castro, los gobiernos que hemos tenido, aún los malos, hay que revisarlo, aunque sea para no repetir esa mala experiencia. Claro. Eso es lo que nosotros debemos hacer en el presente. La unidad como nación. Iván, me recordaste, ahorita ya culminando el programa, ¿vale? Unidad, lucha, batalla y victoria. Victoria. Ese 8 de diciembre está presente aquí con esos tambores de Carabobo, del blindado. Unidad, lucha, batalla, y tenemos que ser victoriosos todas y todos los que vivimos en esta tierra de gracia. Quiero saludar a todas y todos que nos están activos por las redes sociales, por la señal abierta de Telefan, y agradecerte a ti, ¿vale? Bueno, profesor, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos compartiendo cosas, visiones, formas de vida. A veces uno duda, bueno, ¿será que estoy por el camino? Pero uno sigue estudiando, revisando. No, pero es que yo voy bien, vamos bien, y la realidad te lo muestra. Eso es el estudio, Iván. Así bueno, es. Que pasen un feliz día a todos y nos vemos en otra oportunidad. Que Dios los guarde, que Dios nos bendiga a todas y todos. Amén. Amén. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más notificaciones.